atención. Agradezco la presencia y la atención prestada a este maravilloso foro que muy amablemente la maestra Blanca Estela Marín nos ayudó a organizar como parte del Comité de Estudios Regionales. Y el día de hoy tenemos la conferencia con el doctor Manuel Martínez Justo sobre el recuento de daños en la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. Y me gustaría pues brevemente presentarlo, aunque muchos del Facebook, de las personas que nos acompañan por Zoom, seguramente conocen su trayectoria, pero esperemos que no sean los únicos, sino que podamos alcanzar una mayor audiencia e incluso, ¿por qué no?, a otros países para que conozcan las actividades que desarrollamos en la asociación y también, por supuesto, la trayectoria del doctor Manuel. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica por la UNAM, maestro en Comercio y Finanzas Internacionales Compostela. Ha desempeñado varios cargos administrativos en la máxima casa de estudios en la UNAM. Actualmente es coordinador de enlace de la FES y la CENES en la Secretaría General de la UNAM. Fue director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, jefe de división de Ciencias Socioeconómicas, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, del que fue profesor fundador y fue secretario técnico del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Ha sido docente desde hace 42 años en la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva, hoy Comunicación, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la FES Zacatlán. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo definitivo en el área de política mundial y profesor de políticas públicas, gobiernos locales, en la maestría en gobierno y asuntos públicos, así como tutor en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde ha sido asesor de tesis de doctorado y maestría en estudios en relaciones internacionales. Ha coordinado 5 proyectos de investigación de frontera en materia de internacionalización política de gobiernos locales, con financiamiento del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT. Sin duda, una gran trayectoria. Y yo sé que para efectos de tiempo, pues vamos a reducir la presentación, pero sin duda, pues los invitamos a conocer más de su trayectoria ha escrito en diferentes medios de comunicación. Por supuesto, también ha participado en programas de televisión, entrevistas en diferentes medios, escritos y electrónicos. Pues bienvenido, doctor. Vamos a platicar un ratito sobre lo sucedido con Venezuela. Ayer, en, en esta semana hemos tenido diferentes actividades por parte de la asociación y también en este foro que se han presentado diferentes posiciones sobre la situación, particularmente en Venezuela, pero también en otros países que hay que prestar atención y que no somos, pues seguramente va, todavía este tema está candente, muy efervescente en América Latina. Y pues le cedo el micrófono para escuchar lo que usted tiene que compartir con nosotros. Muchas gracias a la MEI, desde luego a la maestra Blanca Estela Marín, a ti también, a la doctora Claudia Márquez, a Isaac y a todos los que han hecho posible estos eventos que de alguna manera nos sirven para mantenernos informados de lo que está ocurriendo a nivel internacional, y que resultan en estos momentos tan importantes para entender la política mundial y los nuevos cambios que se están dando. Bueno, yo quisiera hablarles, aquí se titula esta plática, El recuento de daños en la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, y lo que quisiera ir haciendo es una serie de reflexiones para poner en contexto qué es lo que sucedió, por qué se dan determinados escenarios y por qué se dan determinadas, digamos, decisiones en torno al manejo de la Venezuela actual y, desde luego, también hacernos la reflexión de lo que esto implica
para la política internacional y para las relaciones internacionales en general. Entonces, si podemos ir avanzando y pasar a la siguiente. eh, yo guío esta para dar una guía en torno a lo que voy diciendo. La siguiente, por favor, Claudia, si la pueden pasar ahí. La siguiente diapositiva, no sé si eso es. Bueno, yo me voy guiando en torno a esta exposición para no perderlos, en torno a cuatro preguntas que me permitirán dar un hilo conductivo a esta exposición que voy a hacer. Lo primero, y muy brevemente, es qué pasó en Venezuela el 3 de enero de 2026 y por qué se dio. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles son los escenarios, aquí le pongo de control, porque no encontré otra palabra para hacerlo, aunque lo podríamos discutir si es de control, de negociación, etcétera, ¿no? En Venezuela por parte de los Estados Unidos. La tercera sería cuáles son las repercusiones para la región de América Latina y sobre todo lo que me interesa es ver al final hacia dónde vamos en la política mundial. Esta es la forma de que podamos ir guiando esta charla el día de hoy. Así que si pasamos a la siguiente, que sería para ver qué es lo que pasó, rápidamente recordarlo. La siguiente diapositiva, Claudia, ahí, por favor, lo que nos esté ayudando. Bueno, pues todos tenemos muy claro que el 3 de enero de 2026 hubo una detención, secuestro, captura, como ustedes quieran denominarlo. Ahí lo pongo que tiene que ver desde la perspectiva ideológica o política que cada uno de nosotros tengamos, el cómo lo califiquemos, ¿sí? Y hubo esta detención, captura o secuestro de Nicolás Maduro como una operación realizada con mucha rapidez, con mucha eficiencia. Eso hay que reconocerlo, nos guste o no, ya que en 2 horas se había realizado esta operación, tenían a Maduro en su poder y a su esposa y lo trasladaban desde luego a este portaaviones, que pongo ahí la fotografía del es Iwo Jima, ¿no? Que es donde lo trasladan después para los Estados Unidos. Y bueno, la siguiente, por favor, vamos a ver un poco los antecedentes, ¿no? Esto no es, no se da de la noche a la mañana ni con una decisión de improviso, sino que, bueno, había habido una serie de deterioros en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Y entre estos, bueno, pues marco aquí algunas cuestiones para recordarlas. Lo primero son los desacuerdos entre el régimen chavista de Venezuela y Estados Unidos, que iniciaron en 1999, en que asume el poder Hugo Chávez y se van agudizando estos desencuentros, estos desacuerdos en el año 2002 con un intento, si recuerdan ustedes, de golpe de Estado del que Chávez evidentemente acusa a los Estados Unidos de ser quien lo propiciaron. Así que llevamos alrededor de unos 25 años que hay esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela y esto no lo podemos perder de vista. La situación se agudiza a partir del 2005 con la suspensión del acuerdo bilateral que tenían Estados Unidos y Venezuela en torno a la lucha contra las drogas en el año 2005. Ahí se suspende ese acuerdo y esto no tenemos que perderlo de vista porque será una de las bases que utilizará Estados Unidos para esta intervención, para esta captura o como ustedes quieran llamarlo. Y viene el segundo punto, que también es muy importante recordarlo, y es la nacionalización del petróleo a empresas norteamericanas que se da en mayo de 2007 también por parte de Hugo Chávez, que pasan a depender de PDVSA y a partir de ahí entonces Estados Unidos se siente doblemente agraviado. Uno, no tiene este apoyo para el combate a las drogas, ¿no? Y segundo, desde luego, le quitan nacionalizan el petróleo y dejan a las compañías norteamericanas fuera de la explotación de petróleo en donde habían invertido una gran cantidad de dinero. Y después, bueno, van a imponer 7 años después, hay que decirlo, ¿no? Sanciones
Sanciones que empiezan básicamente por llevar algunos castigos de alguna forma, llevar algún tipo de eh, hacer notar el incomodo de los Estados Unidos hacia personas venezolanas, funcionarios venezolanos que habían atentado contra los derechos humanos, ¿no? Y en consecuencia, Estados Unidos, dentro de el ámbito del Senado de los Estados Unidos, el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, junto con el senador republicano, a ver si le suena el nombre, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, ¿verdad? Promueven la ley de derecho, de defensa de derechos humanos y sociedad civil contra Venezuela en el año 2014, que después será promulgada por Barack Obama, ¿no? Hacia el mes de diciembre de ese año 2014, que iba destinada a sancionar a funcionarios venezolanos por su responsabilidad por violar los derechos humanos en Venezuela. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos hacia dónde iban las sanciones, ¿no? Las sanciones a Venezuela. Yo distingo aquí dos cuestiones que tienen que tenerse en cuenta para entender también la posición de los Estados Unidos y hacia dónde va y cuáles son de alguna manera sus intereses. Las sanciones van dirigidas, por un lado, a funcionarios en específico, que tiene que ver con dos cuestiones: la violación a los derechos humanos y, segundo, sus vínculos con el narcotráfico. Pero también hay sanciones que van destinadas a Venezuela, al gobierno venezolano en su conjunto, que se dice que es para que no puedan comprar bonos al gobierno de Venezuela o de PDVSA por parte de otros gobiernos y de esa manera boicotear y sancionar a Venezuela. Y por otro lado, también la sanción es por llevar petróleo a Cuba, por el envío de petróleo a Cuba. Esto también no lo perdamos de vista. Ellos consideran que el petróleo era de ellos, se los quitaron de los Estados Unidos y sin más se lo están enviando a Cuba, ¿no? Siguiente, por favor, para irnos un poquito más rápido. Siguiente, Claudia, por ahí. Eso es. Bueno, y digamos que dentro de esto, por un lado estaba el petróleo, por otro lado la lucha contra los derechos humanos, a favor de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Y bueno, hay otra parte que tenía que ver, les decía, las sanciones con esta liga de algunos funcionarios con el narcotráfico. Entonces, bueno, podemos ver ahí que hay varias acusaciones en torno a estos vínculos de funcionarios con el narcotráfico. En el 2020, Nicolás Maduro es acusado por el fiscal general de los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, que ellos le llaman narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción, y ofreciendo una recompensa, por primera vez se ofrece una recompensa por 15 millones de dólares por información para su captura. Pero lo mismo, y fíjense en esto también, porque en 2020 ya se acusa ahí a otros funcionarios también importantes, entre ellos, no lo perdamos de vista, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y algunos generales como el general Hugo Carvajal y Oliver Alcalá Cordone y el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Por ellos se ofrecen 10 millones de dólares por información para su captura. Así que, bueno, ¿qué es lo que vemos? Que hay una ya orientación en torno a la acusación y la acusación es por vínculos con el narcotráfico, luego veremos qué tan real es esto, pero con los funcionarios de primer nivel del gobierno de Venezuela. ¿Y de dónde salen estas acusaciones? Bueno, pues básicamente hay ahí unas redes
que se han ido forjando y donde los Estados Unidos dicen que comprueban que hay esta participación de funcionarios y de militares en torno a el narcotráfico en que participaban los funcionarios venezolanos en este narcotráfico. Y aquí subrayaría dos cosas, si puede pasar a la siguiente, por favor. Esta es, que es el caso de los narcosobrinos. En realidad eran sobrinos de Celia Flores y los detienen en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe. Y aunque tenemos que decir que ellos van a ser beneficiados por un intercambio de presos al año siguiente, en el 2016. Pero aquí viene una de las pruebas importantes que logra Estados Unidos en torno a esto. Y lo segundo es información. Siguiente, por favor, si la pasan. La siguiente es la información que logran tener Estados Unidos, aunque luego lo oculta un poco, ¿no? En torno al espionaje a una operación llamada Operación Tejón del Dinero de 2013, organizada por la DEA y la CIA, que tenía como objetivo espiar y lograr tener información suficiente para acusar a los funcionarios venezolanos, a altos funcionarios venezolanos, por su participación en el narcotráfico. Desde luego, esta operación Tejón del Dinero, sabemos muy poco de ello porque lo suben en principio la DEA y luego la bajan cuando salen a los medios, ¿no? Y es aquí cuando se empieza a hablar del cártel de los soles. El cártel de los soles, porque por las estrellas de los generales venezolanos le empiezan a denominar así. Aunque la Organización de Naciones Unidas para el combate de las drogas y los delitos, lo que dice en relación a esto es que Venezuela es un país de tránsito, sin incidencia muy fuerte en el narcotráfico. Sin embargo, bueno, ahí está, ¿no? La información que recaudan el gobierno norteamericano con esta operación Tejón del Dinero y por otro lado el caso de los narcosobrinos y hay otro es el desvío de un avión que iba de Caracas venía de Caracas a México, debía aterrizar en el aeropuerto de Toluca, aterriza en Campeche por una serie de problemáticas que no viene al caso en este momento comentar aquí, y donde los norteamericanos logran también comprobar que en ese avión se transportaba drogas y que tenía el apoyo del gobierno venezolano. La siguiente, por favor. Así que tenemos ahí narcotráfico, tenemos expropiación, tenemos la incomodidad por este atentado contra los derechos humanos como elementos importantes que incomodan a los Estados Unidos y que hacen que la relación entre Estados Unidos y Venezuela sea ríspida cada vez más. Así que bueno, estaba todo para que Estados Unidos llegara ahí a llevarse a el presidente Maduro. ¿Cuáles eran las motivaciones? Bueno, aquí expongo algunas motivaciones internas, que era, por un lado, para los Estados Unidos, esta motivación interna hacia Venezuela era debilitar el régimen y el apoyo y sostenimiento a regímenes similares en América Latina. Entonces, si se conseguía que se debilitara al chavismo, de alguna manera eso iba a ayudar para que no fluyeran los apoyos hacia regímenes similares en América Latina. Segundo, y no hay que perderlo de vista, porque desde el inicio también les comentaba que la nacionalización del petróleo incide mucho en los Estados Unidos y en las decisiones que se van a tomar. Y tiene que ver esta motivación interna con la necesidad del control de los energéticos y de una economía importante que representa Venezuela con un gran potencial de crecimiento para la región latinoamericana. Así que internamente no solamente había que debilitar al chavismo por los efectos sobre otros regímenes,
sino también el control de energéticos y el control de un mercado importante como es el venezolano dentro de la región latinoamericana. Y en tercero, y lo pongo ahí, y lo pongo entre comillas, lo de democratización, porque también había la intención de apoyar la democratización de el país, porque Estados Unidos también consideraba que debía de haber una democracia en Venezuela y que no estaba, sobre todo a partir de las elecciones del año pasado, un régimen que estuviera realmente legitimado ahí, de acuerdo a los Estados Unidos. Pero también hay motivaciones externas. ¿Y qué es lo que motiva a los Estados Unidos para intervenir ahí? Bueno, por un lado, la presencia de China. China es el mayor financiero de Venezuela y a cambio de ese financiamiento importante, eh, China recibía una gran cantidad de petróleo. Dos, también Rusia tenía un importante posicionamiento en Venezuela y había otros regímenes que yo defino aquí como regímenes incómodos para los Estados Unidos, como es el caso de Irán, Siria, etcétera, que tenían incidencia también ahí en Venezuela y por lo tanto había que limitar a estas otras potencias o regímenes incómodos. Segundo, no habría que perder de vista que Venezuela es el mayor, el país que tiene mayores reservas de petróleo probadas a nivel mundial y si este petróleo se iba hacia otros países o no había un control de esto, es muy posible que la dolarización del petróleo, es decir, la cotización en dólares del petróleo, fuera cambiando. Esto es algo que le preocupa a los Estados Unidos desde hace tiempo también y no habría que perderlo de vista porque esta animadversión también con Europa, porque mientras la economía internacional estuviera dolarizada, ellos tenían incidencia y poder controlar de alguna manera la economía, pero bueno, cuando surge el euro, por un lado, es una competencia importante y no olvidemos que algunos países empiezan a cambiar sus reservas de dólares a euros. Y entonces, el hecho de que el petróleo y que el país con mayores reservas probadas del petróleo estuviera ya vendiéndolo y no lo estuvieran ya cotizando en dólares, podía generar también un efecto muy importante que afectaría la economía y el control económico y el control de la economía mundial por los Estados Unidos. Y lo tercero es, bueno, ahí tiene un errorcito, ¿no? Que le puse ahí en lugar de Trumpon, pero bueno, eh, hay que recordar que en este año se llevarían a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos. Los republicanos, pero sobre todo Trump estaba perdiendo influencia ahí y necesitaban dar un golpe de efecto importante para poder recuperar el poder y también al mismo tiempo recuperar, digamos así, la confianza de los más extremistas, de los más conservadores en Estados Unidos, eh, de cara al reforzamiento del poder de Trump y de esta ala conservadora de los republicanos. Y para eso venía muy bien un golpe de efecto como el que vimos el 3 de enero. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos aquí un escenario en donde ya Estados Unidos sabemos por qué es lo que lo motiva a intervenir en Venezuela. Tal vez no tanto el petróleo, pero sí, perdón, no tanto el narcotráfico, pero sí la otra parte del petróleo, el control de esta economía, pues es importante. Ahora, la gran pregunta era, y lo que parece que desconcertaba a mucha gente, es por qué no pusieron ahí a Corina Machado, ¿no? O a Edmundo González. Y bueno, yo hago aquí tres posibles escenarios que seguramente los norteamericanos analizaron muy bien. Y es qué hacer con Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo defino como tres posibles escenarios que podían haber recurrido o que podían haber tenido el gobierno norteamericano frente a Venezuela. Lo primero que se nos hubiera ocurrido si ya hace esta intervención es por qué no poner al presidente legítimo, ¿no? Que había ganado las elecciones, que es Edmundo González, y o
poner a María Corina Machado. Ya habían hecho toda una parafernalia, el Premio Nobel de la Paz, así que a nivel internacional no hubiera sorprendido mucho esta alternativa. La segunda es pensar en un gobierno interino de transición no chavista. Es decir, pongamos un gobierno que vaya haciendo la transición, pero que no sean chavistas. Y lo tercero, el tercer escenario era desde luego la continuidad con el chavismo. Ahora vamos analizando un poquito esta parte, ¿no? Si pasan la siguiente. Muy bien, bueno, pues uno era el primer escenario que podría parecer en teoría más lógico, era poner a Edmundo González o María Corina Machado, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron los ganadores de las elecciones, la otra era la Premio Nobel de la Paz por la lucha por la democracia en Venezuela. Ahí están los resultados de las elecciones que han salido, ¿no? Casi un 70% para Edmundo González, un 30% para Maduro, que nunca pudo comprobar que ellos hubieran ganado las elecciones, como si Maduro presentó, perdón, como si Edmundo, en el caso de Edmundo González, presentó las papeletas correspondientes. Pero bueno, ahí hubiera estado, eso hubiera sido un escenario probable. Pero ¿qué pasaba? Primero, ninguno de los dos tienen la fuerza al interior de Venezuela necesario de estructuras de poder, del control de estructuras de poder necesarias para hacerse con el gobierno y para garantizar una transición para el futuro de un cambio democrático en Venezuela. Pero lo segundo es porque están en el exterior. Edmundo González está en España, exiliado, ¿no? Y María Corina Machado, pues la habían sacado de Venezuela, así que estaba en el exterior, así que era muy complicado, difícil, era un escenario muy complejo el poder llevarlos, colocarlos en el poder nuevamente, que a partir de ahí se hiciera esta transición hacia la democracia. Siguiente, por favor, en el siguiente escenario era, bueno, poner un gobierno interino no chavista, pero la gran pregunta es con quién, ¿no? Hay demasiados liderazgos en la oposición, están muy divididos y varios están en el exterior o detenidos. Enrique Capriles, que está sin fuego político, Juan Guaidó, que perdió el respaldo político incluso de los Estados Unidos, Leopoldo López se encuentra exiliado en España, y ahí les pongo las fotos de los colaboradores de María Corina Machado que están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Así que no hay de dónde elegir para poner a alguien ahí no chavista que pueda llevar a cabo la transición. Así que la siguiente, por favor, la alternativa era recurrir nuevamente al chavismo. Pero ahí les puse las fotos de dos de los líderes importantes del chavismo, ¿no? Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el secretario de la Defensa, y que están ahí, que tienen la ventaja, esta alternativa de tener el control de la estructura partidista y de las redes de poder al interior de Venezuela, del ejército y de los grupos paramilitares. Así que tienen el control de las estructuras y viene muy bien, muy bien. A mí me parece una decisión muy inteligente el generar una continuidad del chavismo. El problema es con quién, con estos dos, que ya por eso lo cité cuando hacen la acusación contra Maduro por narcoterrorismo, corrupción, etcétera, y ofrecen 15 millones de dólares por información para su captura, pues también estos dos entran en esas acusaciones e incluso se ofrece una recompensa por ellos de 10 millones de dólares. Así que estos dos, era muy difícil que el gobierno norteamericano los aceptara. Así que la siguiente, por favor. ¿Cuál era la alternativa? Y yo aquí reconozco que es muy fácil adivinar el pasado, pero muy difícil pensar en el futuro y pensar en qué viene hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál era la alternativa? Pues la alternativa podía ser perfectamente esta vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez, ¿no? Que constitucionalmente podía ser quien sustituyera, quien fuera la encargada
de la presidencia, no la presidenta, la encargada. Y aquí déjenme hacer una reflexión en torno a esto. Como para los venezolanos, Maduro, el presidente, está secuestrado, en fin, como ellos lo quieran manejar, eso no fue una renuncia ni nada por el estilo, entonces puede quedarse en el poder más allá de los, creo que son 6 meses o 3 meses que marca la Constitución antes de que haya una elección. Así que Delcy Rodríguez viene muy bien y este discurso de que el presidente no salió por su propia voluntad, sino que fue secuestrado, etcétera, ¿no? Capturado, lo que ustedes quieran, viene muy bien para que pueda provocar esto. Pero Delcy Rodríguez entonces legalmente, constitucionalmente, tenía esta posibilidad de ser la encargada. Dos, es la exministra de Asuntos Exteriores y por lo tanto que conoce muy bien los compromisos que tiene Venezuela, no solamente con los Estados Unidos, sino también con China, con Rusia, con los otros países importantes. Tres, no perdamos de vista esto. Ella fue educada en Inglaterra. Sí que sabe muy bien hablar inglés, pero también yo diría que entiende muy bien la idiosincrasia anglosajona. Y yo le pongo aquí obediente y como en tono de pregunta con control, porque evidentemente, bueno, pues lo que parece es que Delcy Rodríguez está cumpliendo con lo que le pide los Estados Unidos y ahorita lo vamos a ver. Y con control, bueno, pues yo creo que efectivamente, y en respuesta, ahí sí me comprometo en esto, ¿no? Asumo las consecuencias de lo que voy a decir, que Estados Unidos tiene un control sobre ellos. Y lo que me parece, aunque lo ponga como con signos de interrogación, es que se trata de una transición pactada que es muy posible que ya se hubiera acordado incluso antes de que hubiera hecho esta acción el gobierno de los Estados Unidos. Siguiente, por favor, para ver, veamos qué ha hecho Delcy Rodríguez en estos días para poder hablar de esta obediencia, de este control y de, evidentemente, esa transición pactada. ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, ven algunas cuestiones que ahí están, ¿no? En las noticias, ¿no? Simplemente hace falta seguirlas un poco, ¿no? Como el 14 de enero, es decir, alrededor de 11 días después nada más de la captura, secuestro, como quieran llamarle, de Nicolás Maduro, bueno, hay la decisión de excarcelar presos políticos. ¿Esto de qué nos habla? De un cambio a nivel del régimen, de un cambio mucho más aperturista. No han salido todos, desde luego, pero sí ha habido estas muestras de ir soltando paulatinamente a los prisioneros políticos. Dos, se anuncia el 17 de enero la reapertura de embajadas tanto en Estados Unidos como de una embajada de los Estados Unidos en Venezuela, lo cual es importante para darnos a entender que ya tenemos una relación más dinámica entre Estados Unidos y Venezuela. Ya no es esa cerrazón, ya no son los discursos, incluso a veces algunos exabruptos del propio Nicolás Maduro. Ahora ya se trata de una normalización, entre comillas, de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Hay también la destitución y hay cambio de algunos de los operadores de Maduro. El 21 de enero, por ejemplo, el ministro de Industrias y Producción, Alex Saab, ya es destituido, ¿no? Y hay también el 21 de enero 28 cambios en la cúpula militar venezolana, lo cual habla también de un control del ejército, pero también de un cambio en el ejército. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de las repercusiones para la región, es decir, cómo impactó esto. Ya tenemos qué fue lo que sucedió, por qué se dio, cuál es lo que lo motivaba. Segundo, ya vemos también dentro de los escenarios cuál fue el que se eligió. Yo aquí doy esa explicación, puede haber otras, pero en principio me parece coherente esas explicaciones y vemos cómo hay este proceso de transición muy rápido ahorita. Luego ya veremos que la transición política pactada puede ser
puede prolongarse a lo mejor un año o 2 años, eso dependerá de cómo vayan las situaciones. Y bueno, me gustaría ahora ahondar un poco en las repercusiones para la región. Si pasamos a la siguiente, por favor. Veamos cuál es el impacto en Latinoamérica, sobre todo, porque ahí me parece que es importante concentrarnos, porque luego lo retomaré para ver si estamos dentro de una doctrina Monroe o una doctrina Monroe matizada o hacia dónde quieren ir. Pero bueno, aquí desde luego vamos a ver que hay un impacto desde luego para Latinoamérica. Lo primero vinculando lo que decía antes, ¿no? Hay una reducción del apoyo a regímenes similares. Cuba, que entra en crisis, desde luego, y que yo creo que la crisis en Cuba se va a agudizar. Vamos a ver, yo espero que no sea muy abrupta esta crisis y que los problemas económicos que van a ir aparejados con problemas políticos se vayan dando de manera paulatina, pero es posible que sea un poco también de golpe en este sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya le quitan un apoyo importantísimo. Y es que había dos países que suministraban una gran cantidad de petróleo, de energéticos a Cuba. El caso, desde luego, de Venezuela, que es el que más aportaba. Y segundo, el caso mexicano. Bueno, ya no va a aportarle ese petróleo y por lo tanto Cuba vamos a ver en los próximos meses, yo creo que una crisis ahí que vamos a ver cómo la maneja, cómo la administra la administración cubana. Y bueno, entre otros, también Nicaragua se empieza a quedar sin apoyos, igual que otros regímenes en América Latina que desde luego van a ir sufriendo por esta falta de apoyos del gobierno venezolano. Pero lo segundo, y creo que aquí también hay que irlo analizando, es que una rama de la izquierda latinoamericana, que es la rama, digamos, más cercana con Cuba, más cercana con la propia Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Van a sufrir ahí porque gran parte del apoyo que se le daba para las elecciones, para la operación de estos grupos políticos o de estos partidos políticos en América Latina, van a tener desde luego un cambio y un cambio importante porque ya no van a recibir ese financiamiento. Y lo mismo va a pasar por aquellos grupos políticos que Estados Unidos consideren como desestabilizadores. Entonces, por un lado hay una repercusión política, ¿no? Que vamos a ir viendo todavía con mayor fuerza en los próximos meses, pero que tiene que ver con este no apoyo del chavismo a estos regímenes y a estos grupos o partidos políticos. Dos, también hay un control de las economías de la región. Es decir, Venezuela era el país más endeudado con China. Bueno, vemos que otros ya se había hecho también esta operación de ir quitando a China como elemento de financiamiento importante, como es el caso de Argentina y de otros más, ¿no? Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno es que Estados Unidos se va a convertir en el elemento motor, en la locomotora de crecimiento, pero también de aprovechamiento de las economías de la región. Y segundo, de los energéticos. Y yo añadiría aquí algo adicional que parece que, por lo menos en el discurso, a Estados Unidos le preocupa mucho, que es el control de esas llamadas tierras raras, de esos minerales que desde luego son tan importantes para la industria tecnológica en este momento. Y tercera repercusión es en la limitación del financiamiento y participación económica en la región de China, Rusia y otros países que no solamente les daban financiamiento a estos regímenes en Latinoamérica, sino que al mismo tiempo, en otros casos, lo utilizaban como plataforma para entrar a los Estados Unidos, al mercado latinoamericano o a otros mercados latinoamericanos y que en este momento se va a ver limitado
por este impacto que va a tener estas decisiones de los Estados Unidos en, en las economías de la región latinoamericana. Así que, bueno, vamos a ver eso. Y si pasamos a la siguiente, bueno, lo que preguntaría es, la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde vamos en la política mundial? Es decir, es cierto que ha habido un cambio, un impacto en la región, pero esto es un síntoma también de algo más fuerte que está viviendo a nivel internacional. Yo aquí les pongo hago algunas reflexiones en torno a lo que está sucediendo a nivel internacional y es, por un lado, el reflejo de lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Pero también al mismo tiempo es Venezuela el reflejo o la consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Tradicionalmente, yo siempre les digo a mis alumnos, vean, si nosotros queremos analizar las relaciones internacionales y la política mundial, hay que observar que la sociedad internacional ha pasado por tres etapas diferentes que han cambiado la lógica de las relaciones internacionales y de la política mundial. Hemos pasado de los nacionalismos, donde el territorio era muy importante, el control del territorio y la etnia, ¿no? O a veces la etnia vinculada a la expansión territorial eran muy importantes. Dos, al término de la Segunda Guerra Mundial, paulatinamente vimos el surgimiento de las economías, de las ideologías, así que fuimos poco a poco abandonando esta intención de extenderse territorialmente y la fuimos cambiando por una extensión ideológica. Así que el conflicto cambió de ser o de estar propiciado por una búsqueda de mayor territorio a una búsqueda de la expansión ideológica. Pero a partir de los años 80, bueno, vimos también otro cambio. El mundo se globalizó y este es un término común que utilizamos, así que el mundo empezó a preocuparse por la economía, el manejo de las economías, del comercio, de las tecnologías, paulatinamente, y fuimos abandonando la parte ideológica, fuimos abandonando la parte territorial en sí mismo. El control de los territorios, de los mercados, etcétera, se puede hacer de manera virtual, es decir, a través del comercio virtual, etcétera, ¿no? Y por lo tanto no era necesario tenerlos ahí. Pero hoy en día, y esto es a lo que quería llegar con esta reflexión anterior de estas tres etapas, vivimos un cambio, una transformación, que no sabemos todavía cómo llamarlos. Algunos le llaman postglobalización. Otros dicen que más bien es una hiperglobalización, la globalización dinamizada de una manera extraordinaria, y otros, y yo me inclino en torno a esto, aunque sé que no es el término correcto, yo le llamo también un proceso de desglobalización. Parece que no estamos ya tan de acuerdo con la globalización y entonces a veces tenemos la tentación de regresar hacia esquemas anteriores, hacia proteccionismos, etcétera, ¿no? Hacia economías centradas en sí mismo, ¿no? Hacia sistemas políticos basados en los nacionalismos, etcétera. Y entonces parecería que esta globalización en un sentido clásico está cambiando y por eso es que yo a veces me atrevo a llamarlo desglobalización. Sé que no es correcto, que la globalización no va a desaparecer, pero sí se va a transformar. Y la idea es esa, la idea es que estamos entrando en esta nueva etapa, no sabemos cómo definirla, apenas estamos viendo las características que presenta y a partir de ello le pondremos un nombre. Pero en principio, bueno, es como cuando nace un bebé y todavía no sabemos exactamente cómo ponerlo, pero tenemos ahí a este bebé con unas características determinadas. ¿Qué más está pasando en el mundo? Bueno, ya es algo que observamos y que es un lugar común en el que llegamos y a la conclusión que hemos llegado muchos internacionalistas, que la organización internacional está en crisis y está atada de manos en este momento. Y eso hace que, bueno, no encontremos todavía alternativas para sustituir a las organizaciones internacionales que ya tienen más de 80 años de vida.
No sabemos cómo hacerlo. La sostenemos, sí, consideramos que es muy importante, pero no sabemos cómo reformarlas y adaptarlas al mundo actual. Y esto es algo que debemos de entender también porque propicia toda otra serie de cambios importantes a nivel internacional y de la política mundial. Tercer elemento que yo considero muy importante que debemos de tener en cuenta. Europa, que había sido durante mucho tiempo el referente para todos nosotros desde muchas perspectivas, política, social, económica, etcétera. Bueno, Europa está siendo desplazada y no tiene un liderazgo claro. Así que es una Europa que hoy en día se encuentra sin rumbo. Si nosotros analizamos cuál es el gran líder europeo, no tenemos un gran líder europeo. No tenemos una locomotora que jale de la Unión Europea o de la Europa Occidental para que pueda atender o ser alguna alternativa o equilibradora de lo que está sucediendo a nivel internacional en la política mundial. Europa es como si hubiera desaparecido del mapa. El único que está ahí es Macron, que ha jugado un papel ahí medio, a veces de acercamiento, de tratar de mediar con Donald Trump, de seguir sus designios, lo que él consideraba como una forma de negociación, pero al mismo tiempo, ¿no? Eso que parecería llevarlo a un cierto liderazgo europeo, bueno, hoy en día ya está cuestionado, porque el mismo Trump ya se ha enfrentado con él, ya ha habido una ruptura interesante. Alemania se ha quedado sin la gran líder que era Angela Merkel, ¿no? Así que no tenemos una Europa realmente que pese a nivel internacional y por lo tanto no hay esta alternativa, está desplazada, está sin liderazgo y yo diría que está sin rumbo alguno. La imagen de los líderes europeos sentados en la Casa Blanca frente a Trump es ridícula porque evidentemente refuerza esta idea de una Europa inexistente en la política mundial, como actor en la política mundial. Y lo que sí observamos es una trihegemonía mundial, conformada por Estados Unidos, Rusia y China, con características muy interesantes, donde hay un reparto del mundo, donde cada uno ya tiene sus propios intereses. América para los americanos, ¿no? La doctrina Monroe otra vez, de los años 30, una Rusia interesada por el control de la producción de alimentos y de las tierras raras que hay en Ucrania, y que tal vez por ahí habría que ver por qué por qué se quiere quedar con ciertos territorios de Ucrania, ¿no? Tiene por lo tanto su interés expansivo ahí y China que tiene a Taiwán. Es muy posible que en los próximos años veamos una anexión de Taiwán por parte de China, una anexión de una buena parte del territorio de Ucrania por parte de Rusia, etcétera. Es decir, tenemos un reparto del mundo por esta trihegemonía que está pesando mucho. En el futuro puede ser la India también, bueno, pudiera ser, pero India no está en las condiciones de cualquiera de los otros dos para formar una cuatriada o cuatriegemonía ahí. Y también hay una preocupación hoy en día, y es algo que debemos de tener en cuenta, por el control económico, estas tres hegemonías, esta trihegemonía, quiere el control energético, quiere el control económico, el control energético, el control de tierras productivas o raras y el control tecnológico. Y esto no debemos de perderlo de vista porque si en los nacionalismos era el territorio y la etnia una característica, en la parte de las ideologías eran esta expansión ideológica. Hoy en día la política internacional y las relaciones internacionales están mediatizadas por este control económico, este control de lo energético, de esas tierras productivas y desde luego también de el control tecnológico, ¿no? Que son elementos esenciales en la política mundial. Siguiente, por favor. Y bueno, yo no quiero quedarme con esta parte digamos, de pesimismo en torno
a esta trihegemonía que va a hacer lo que quiera sin ningún límite, sin ningún árbitro, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero ser optimista en este sentido y lo que observo es que, por un lado, por primera vez en mucho tiempo se vuelve la vista hacia lo internacional. La opinión pública presta atención en lo que está sucediendo a nivel internacional. Los políticos también voltean hacia lo internacional y hacia los internacionalistas, y esto nos da la oportunidad no solamente de coadyuvar en una transformación importante a nivel nacional, sino también a nivel del mundo. Y segundo, nos da la oportunidad también de que como internacionalistas empecemos a tener un peso muy específico en, en esta transformación que se espera o en la comprensión y después la transformación que podamos hacer a nivel internacional. El panorama en principio parecería sombrío, que hay una anarquía internacional. Yo digo que no está en anarquía, porque hay esta trihegemonía que están ahí, ¿no? Pero es cierto que hay una serie de cambios que hacen complicado el panorama internacional. Eso sí hay que reconocerlo. Hay un regreso a los nacionalismos y a las ideologías tradicionales. Hay unos liderazgos personales que rebasan a los partidos políticos, ¿no? Putin, Xi Jinping, Trump, Macron, etcétera, ¿no? También podríamos incluirlo ahí, como otros más, ¿no? Rebasan a los partidos políticos, ¿no? Ellos son eh, el referente internacional. Y fíjense cómo nos dividen incluso, nos contraponen, ¿no? Algunos ya pensamos, ¿no? No, no me incluyo ahí, pero lo digo en plural simplemente. Pensamos que Trump lo está haciendo bien. Oye, qué bueno, nos está solucionando problemas nacionales. Híjole, ¿y qué va a pasar después de Trump, no? Por ahí creo que no es el camino, pero bueno, hay que reconocer que esto es así, ¿no? Que hay una vuelta al proteccionismo económico y comercial, que no lo habíamos visto en la etapa de la globalización, pero que ahora volvemos hacia esto. Y a los países y gobiernos, dirían aquí, solo nos quedan dos cosas, ¿no? En teoría, ¿no? O aceptar esta realidad y unirnos a ello. Es decir, ¿qué dice el señor Trump? ¿Qué dice el señor Xi Jinping? ¿Qué dice el señor Vladimir Putin? ¿No? Y alinearnos con ellos. O la segunda, y esto creo que es muy importante, construir un nuevo modelo u orden internacional, reconociendo que podemos hacerlo aunque tengamos limitaciones. Y aquí sí, yo me veo muy dentro de los idealistas de las relaciones internacionales. Lo reconozco en este sentido, pero bueno, creo que sí podemos hacer algo en este sentido. Hay alternativas. Siguiente, por favor. Hay alternativas y yo digo que sí. Eh, eh, bueno, por un lado está ahí este discurso que parece como un oasis en un desierto, que es la política internacional actual, ¿no? El discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, donde dice que por parte de los países no debemos de estar pasivos ni condenados a aceptar este rol, lo cual yo estoy de acuerdo, lo suscribo, ¿no? Que los países tenemos la capacidad de construir un nuevo orden con valores importantes y reconocidos, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad, la solidaridad y la soberanía. Y propone él, ¿verdad?, en su discurso, que me parece muy interesante, el unirse, coordinarse y no competir entre sí, porque si no eso nos va a llevar al caos, y crear las condiciones para el crecimiento propio. Eso dice él, ¿eh? Establecer reducciones de impuestos, ¿no? Y un poco al contrario, ¿no?, de lo que se dice en algunos países, ¿no? La eliminación de barreras arancelarias, también ir en contra de lo que está proponiendo, ¿no? El que fomentar el comercio interno, nuevos corredores comerciales, etcétera. ¿Es algo nuevo? No, desde luego que no. Pero es importante porque por primera vez lo dice oficialmente un primer ministro, un gobierno, el representante del gobierno de un país y no de un país cualquiera, no es uno de estos tres hegemonías, de estas trihegemonía que hay, sino que es Canadá.
¿no? Pero que nos sirve para identificarnos a todos. Entonces, eso es lo importante. Y lo segundo, que él, el hecho de que lo digan nos hace reflexionar, pero también al mismo tiempo incorporarnos a esta dinámica de querer hacer algo, ¿no? ¿Hay más cosas por hacer? Desde luego que sí. Siguiente, por favor. Y la segunda propuesta, que me parece también ahí interesante para discutir, para analizar, pero con mucho cuidado, es esto que anunciaba Trump el día de ayer, esta Junta por la Paz o Junta de Paz, eh, que en sí mismo me parece, híjole, es como una vuelta hacia atrás, ¿no? Es como una involución, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Muy limitada, ya no es como cuando se creó la ONU, pero va como en un sentido por ahí, ¿no? En donde vemos que participan, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos hasta este momento, habrá que ir viendo en el futuro cómo va transitando esto, donde me parece interesante que hay países de todos los continentes. Hay de América Latina, está Paraguay, está Argentina, ¿no? El continente americano, está desde luego Estados Unidos, que es el que lo propone. Eh, algunos me decían es que no hay europeos, no, no, sí hay europeos, ¿eh? Y ahí está este, Hungría, ¿no? Y bueno, lo que llama la atención es que son países aliados con Trump, no con Estados Unidos necesariamente, sino con Trump y con las políticas de Trump, ¿no? Eh, en donde incluso estaba leyendo cuál es la opinión de Vladimir Putin y Vladimir Putin muy elegantemente le dice, no, nosotros no le vamos a entrar. No se lo dice así, pero se lo da a entender, como tampoco no veo que la Gran Bretaña lo haya hecho. También se disculpa muy diplomáticamente, ¿no? Lo hace, se disculpa y no entra en este juego, ¿no? Así que la pregunta de si va a sustituir a la ONU, yo diría que no. Pero pone sobre la mesa la sustitución de la organización internacional. Y por eso me hace interesante. No es que sea lo que estamos esperando, pero sí ya por lo menos se habla de que hay que reorganizar, rehacer, repensar la organización internacional. ¿Existe un futuro para esta Junta de la Paz? También me pregunto, y yo digo que depende de la importancia que le den los países, ¿no? De momento no parece que tenga grandes efectos, pero puede ser que en los próximos días eso cambie. Y la segunda es la vigencia de Trump o la continuidad de sus posiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a esperar a las elecciones intermedias. Vamos a ver cuánto se ha deteriorado. La información que tenemos es que la figura de Trump en los Estados Unidos se ha deteriorado. Por lo tanto, puede que en las elecciones intermedias no le vaya tan bien y eso limitaría, uno, al propio Trump y al grupo de los halcones, a estos neoconservadores importantes de los Estados Unidos, pero también haría que pudieran cambiar sus posiciones, las posiciones con respecto al mundo. Así que vamos a ver cómo transcurren. Estamos hablando de una decisión, de una propuesta del día de ayer que hoy cambia, perdón, que apenas estamos viendo, ¿no? Ahí en lo que se vaya dando, cómo se vaya dando, pero yo, y aquí permítanme volver a mi idealismo acendrado, a mi idealismo a lo mejor sin tanto fundamento, pero y al optimismo que tengo. Siguiente, por favor, porque creo que sí hay alternativas. Y las alternativas, pues desde luego, aparte de las anteriores, creo que debemos de buscarla también por otros lados. Por un lado, eh, déjenme recurrir a algo que no es nuevo. Dwight Eisenhower en 1956 hablaba de la diplomacia ciudadana, este concepto de people to people, es decir, cómo podemos ir construyendo las relaciones internacionales desde otras perspectivas, ¿no? Nos va a llevar mucho tiempo, yo digo que sí. Otra vez lo reitero, lo subrayo, ¿eh? Estoy instalado en el idealismo, así que pueden aplicar aquello de péguenle al negro y tendrían toda la razón, ¿no? Segundo,
tenemos estas diplomacias alternativas, diplomacias nuevas, que llamamos diplomacias subnacionales o locales, que nos permitirían ir construyendo desde otra perspectiva las relaciones internacionales. Y desde luego tenemos a nuevos actores que tienen intereses y, no, y organizaciones no gubernamentales, etcétera, que tienen mucho que decir. Y de hecho, yo diría que estamos en una etapa, no sé si esta es la alternativa, pero creo que debemos de combinar varias de las alternativas que podríamos encontrar, tanto que hacen los líderes internacionales, la que propuso Carney, desde luego. Donald Trump, no lo descartemos, por lo que tiene de transformación de la organización internacional y el peso que tienen estas trihegemonías, pero también los demás tenemos algo que decir. Y estamos en un momento, y con eso cierro, de construcción de las relaciones internacionales más allá de los estados nacionales. Es cierto que no vamos a poder prescindir de las trihegemonías, pensar que simplemente vamos a aislarnos, ¿no? Y que podemos, América Latina, construir un mercado único que nos permite ir avanzando y ser equilibrador de los Estados Unidos o tener una economía paralela a la de ellos. Eso sería imposible. Dependemos mucho de ellos, nuestro mercado, nuestra producción, las inversiones, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tendríamos que ir combinando esto. No sé, a lo mejor en mi locura y en una exacerbación de mi idealismo, volver a pensar, porque no soy muy creativo, pero volver a pensar en un no alineamiento, ¿no? En un movimiento de países no alineados, un movimiento de países no hegemónicos, ¿no? O contra las hegemonías o contra esta trihegemonía. No lo sé, pero creo que los internacionalistas tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento y sobre todo tenemos la creatividad necesaria para plantearnos qué es lo que queremos hacer en un mundo que ya hoy en día no podemos ocultar, no podemos callar, que está en transformación. Y yo con esto termino y les agradezco a todos y abro ahí, sí, para que le peguen al negro, para que le peguen al pelón o como ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran comentar ahí. Concluyo diciendo, no sé si será la alternativa, pero todos debemos trabajar en la construcción de nuevas alternativas, un nuevo orden, un nuevo alineamiento o un nuevo multilateralismo que coadyuve a enfrentar a esta o a convivir con esta trihegemonía mundial. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Manuel. Pues sí, tenemos algunas preguntas. Voy a abrir el chat. También felicitaciones, por supuesto. Em, Nos comenta la licenciada Viridiana García. Gracias también a la maestra Blanquita, Blanquestela, por coordinar la organización de las mesas en el marco de este foro como parte de los trabajos del Comité Académico de Estudios Regionales. Todas las mesas han sido muy interesantes para permitirnos profundizar en el análisis en torno a esta temática. La maestra Blanca Estela Marín comenta, doctor Manuel Martínez, ¿considera usted que realmente puede contener México las ambiciones de Estados Unidos enviando a los narcos a Estados Unidos? El micrófono. Híjole, yo creo que no, pero es una forma de ganar tiempo y de tranquilizar las cosas para poder ir avanzando en una negociación hacia futuro. Creo que ha sido lo que nos han pedido, ¿no? Y más o menos lo hemos ido atemperando. Hasta ahí lo dejaría, mi querida Blanca Estela. Muchas gracias, Blanquita. Bueno, el licenciado Manzano nos dice por Facebook, nos pregunta, ¿qué nos dice el caso venezolano sobre los límites del poder estadounidense en el sistema internacional actual? Híjole, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque los límites han ido cambiando a lo largo del tiempo, se han ido desplazando en los últimos años
Y bueno, estas hegemonías, yo no lo reduciría simplemente a los Estados Unidos, sino que también Rusia, también China hacen lo propio y bueno, parecen no tener límites más que los que ellos mismos o entre ellos mismos se pongan. A ver, nos planteamos mucho lo de esto que sucedió entre Estados Unidos y Venezuela. Pero acuérdense que, bueno, algo sucedió en Ucrania, ¿no? Algo sucedió en Gaza, algo sucedió en Asia, ¿no? Y China tiene mucho que decir ahí, así que, híjole, tendríamos que analizarlo muy detenidamente, pero yo creo que estas hegemonías no están, estas trihegemonías no están respetando ningún límite y lo están cambiando constantemente. Ni el derecho internacional, ni hay nadie que le pueda poner límites en este momento. En este momento, ¿eh? Habrá que construir un nuevo orden de otra forma, porque ya por lo menos reconocimos que el nuevo orden está, que el orden internacional está roto. En otra pregunta aquí voy a ir campechaneando, ¿eh? Una pregunta del Zoom y una pregunta de Facebook para que podamos darle salida a todas las inquietudes. La licenciada Viridiana pregunta, nos habló, doctor Manuel Martínez, nos habló de Europa, Rusia, China, además de estos actores, ¿cómo considera que ha reconfigurado el caso venezolano las dinámicas geopolíticas regionales, especialmente en América Latina y el Caribe? Bueno, yo diría simplemente de una manera muy rápida que ya se había venido reconfigurando. Ya hemos pasado como en la teoría del péndulo, ¿no? De un lugar a otro y entonces pasamos de regímenes más o menos de la izquierda a regímenes que se han vuelto mucho más conservadores y lo vivimos en Bolivia, en Argentina, pero también en otros países. Así que simplemente ¿sí? Esto fue darle un golpe, dar un golpe sobre la mesa para reconocer algo que ya se estaba dando, pero aquí sí con un mayor control por parte de los Estados Unidos y sin ninguna limitación. Vuelvo a lo que decía Javier Manzano, ¿no? Sin ninguna limitación. No les interesa ya ante quién los vamos a denunciar si ellos son los que están manejando el mundo y ellos se están poniendo de acuerdo en eso. No reaccionan. Estaba leyendo un artículo muy interesante escrito por Julio Ríos, que escribe ahí en El País y es un gran especialista sobre China. Y dice, pues China está siguiendo su propio juego, no le interesa meterse en los asuntos que tiene Estados Unidos, en los intereses de los Estados Unidos, siempre y cuando los dejen comercializar, los dejen desarrollarse económicamente a gusto y no les pongan límites también en su expansionismo económico. Así que, desde luego, yo diría, mi querida Viridiana, que es, digamos, la consolidación de algo que ya se venía dando. ¿Eh? Bien, la maestra Fabiola Lara hace dos preguntas en el Facebook. ¿Cómo han afectado estas medidas a la vida cotidiana de la población venezolana, particularmente en salud, alimentación y migración? La segunda pregunta, ¿puede hablarse de una responsabilidad indirecta de Estados Unidos en la crisis humanitaria venezolana? Ah, yo creo que sí, como otros países también lo tendrían esa responsabilidad, ¿no? Cuando se hace un bloqueo económico, cuando se ponen sanciones, pues no va, el efecto más importante no es solamente sobre los gobiernos, no es sobre los gobiernos, sino es sobre la población. A veces lo hacen, y perdón por utilizar términos a lo mejor de realismo político, ¿no? Presiona a la población para que se levante contra su gobierno, pero al final es la población la que sufre esta parte. Ujú. Abdiel Hernández de la Inés Juriquilla. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto escuchar su análisis y seguir aprendiendo de este pensamiento desde las relaciones internacionales y nuestro papel como internacionalistas. El embajador Antonio García Blanco, excelente presentación, querido doctor Manuel Martínez Justo, felicitaciones. La falta de cohesión interna en México, producto de la polarización política, reduce o limita las capacidades de México para posicionarse y o gestionar iniciativas ante los cambios mundiales.
No es el momento de pasar de una política exterior partidizada a una verdadera política exterior de Estado para incidir en forma más relevante y hacer aportes efectivos en la medida de de lo posible para un nuevo orden mundial? Saludos. Híjole, primero, muchas gracias por las preguntas que son, híjole, muy importantes, mi querido Marco. ¿Y qué te puedo decir a ti que conoces muy bien la política exterior de México y que no solamente la conoces desde el punto de vista teórico, sino que la has vivido y la has aplicado como miembro del Servicio Exterior y como embajador? Y además lo hiciste muy bien, ahí te seguí mucho en tu encargo ahí como embajador en Serbia, ¿no? Un país nada fácil también, ¿no? Y con un juego geopolítico muy interesante ahí en esa zona de Europa, pero pues desde luego tienes toda la razón, más que una pregunta, es una afirmación. Lo que estás poniendo aquí, ¿no? La falta de cohesión interna, ¿sí? Producto de esta polarización, reduce y limita las capacidades de México. México siempre había sido, y teníamos, y tú lo sabes, mi querido Marco, un servicio exterior modelo, ejemplar y admirado a nivel mundial, altamente profesionalizado. ¿Qué ha pasado? Pues que perdimos esta capacidad, este liderazgo. Siempre habíamos mantenido un liderazgo muy importante en América Latina. Habíamos sido los grandes mediadores, los grandes conciliadores, los grandes acercadores. Y en este momento, híjole, hemos perdido esa capacidad para gestionarlo a nivel regional. Hoy en día no todos los países y cada vez menos nos hacen caso porque esta polarización que hemos vivido y a la que nos han llevado, nos ha quitado legitimidad, por así decirlo, y les ha quitado a los miembros del servicio exterior esta capacidad, este potencial tan importante que tenían para poder negociar a nivel internacional. Yo recuerdo, y permítanme comentarlo como mera anécdota, pero que tiene un gran fondo, en alguna ocasión yendo como presidente de la MEI a una reunión con otros presidentes de asociaciones de América Latina, alguien me dijo, fue un chileno, y me dijo, yo no sé para qué nos ponemos a discutir aquí tanto. Si México y Brasil se ponen de acuerdo, el resto de países los vamos a seguir. Y tiene mucho de fondo en eso, ¿sí? Eso no era porque fuera la May o Manuel Martínez o lo que sea, es que México tenía esa capacidad y todo el mundo lo reconocía en ese liderazgo gracias al gran papel que habían hecho nuestros diplomáticos a nivel internacional, entre ellos, desde luego, lo reitero, mi querido Marco, tú jugaste un papel también muy importante y eres el reflejo de esta preparación tan importante que había ahí. Pero ¿qué sucede? Hemos perdido este liderazgo en América Latina. Ya no somos ese elemento de mediación. Pero además, a pesar de que tenemos una gran cantidad, un gran bono de liderazgo, o que por lo menos así deberíamos de plantearlo en el mundo, representando a América Latina, ¿no? Esto es por lo menos en teoría, como los grandes representantes, la voz de América Latina, que ya la hemos perdido, pero bueno, teníamos esto y tenemos a una presidenta que entra con un bono muy importante, siendo la primera mujer presidenta en México, etcétera, con una el liderazgo de un país con un buen crecimiento económico, a pesar a veces de las malas decisiones políticas, pero bueno, con un gran crecimiento económico, con un gran potencial, con una gran credibilidad. Bueno, pues hoy en día, desafortunadamente, todas estas posiciones nos han llevado a no jugar el papel que deberíamos en la construcción de este nuevo orden mundial, ¿sí? Y ahí habría que, yo sé lo complicado que es, mi querido Marco, pero habría que juntar a los que verdaderamente saben, a los que verdaderamente han operado y que tienen este conocimiento sobre la política exterior y sobre la realidad internacional, la han vivido, para que construyéramos una política exterior de Estado, estoy totalmente de acuerdo, y que pudiéramos incidir en América Latina y en este nuevo orden mundial que está por crear y que no sabemos hacia dónde ir. Ahí hay algunas propuestas, pero México desafortunadamente no está dentro de los que proponen.
y dentro de los actores que podrían ser importantes en este sentido. Un gran abrazo, mi querido Marco. Gracias. Y la última pregunta en Facebook nos las hace Marión López. Como siempre, una explicación excelsa del escenario internacional por parte de los ponentes. Pregunta el doctor Manuel, ante la falta de unión y un posicionamiento regional en Latinoamérica respecto a lo sucedido en Venezuela, ¿cuáles podrían ser los puntos de consenso entre los países de la región para hacer frente a Estados Unidos, que nos ha reclamado abiertamente como su backyard? Bueno, es muy buena pregunta, mi querida Marion. Y ahí yo diría, lo primero es quitarnos muchos atavismos, ¿no? Y ver cuál es lo coincidente. A lo mejor es una cuestión muy general, pero por ahí había que empezar. Es decir, dentro de América Latina, lo que deberíamos de preocuparnos es qué queremos. Un, una serie, la existencia de un sistema democrático en donde, con una democracia participativa, donde reforcemos las instituciones y no los individualismos en los que podemos caer, sobre todo en esta época. Y entonces empezar por ahí, empezar a construir sobre bases y consensos comunes. Si tomamos actitudes partidistas, ideológicas o como ustedes quieran, eso no nos va a llevar a ningún lado. ¿Qué es lo que vivimos en América Latina en los últimos años? Es decir, parecería que había una América Latina dividida entre el conservadurismo y el progresismo, o entre la izquierda y la derecha, perdón por utilizar esos conceptos, pero tengo que recurrir a ellos, aunque sean un poco anacrónicos ya. Nos dividimos, nos polarizamos y a partir de ahí entonces, bueno, pues ya perdimos, nos convertimos en una región de bandos en donde había de un bando y de otro, sin que hubiera alguien que llamara a la coherencia, a la prudencia y al consenso entre todos. Y creo que también otra de las cosas que debíamos de plantearnos es sobre la izquierda en México y la izquierda en el mundo. Y no sabemos qué es ni hacia dónde queremos ir. Y calificamos de izquierda o de socialistas a quienes no lo son. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo pensamos que Putin es el líder, ¿no?, de la izquierda, del socialismo, ¿no?, cuando el señor Vladimir Putin es el más capitalista que hay, ¿no? Es un régimen súper capitalista. Pensamos en China como un elemento de referencia de la izquierda, cuando China es más capitalista hoy en día que cualquiera de los, como Estados Unidos, o lo mismo que Estados Unidos. Así que habría que plantearnos también eso, porque incluso cuando hablamos de la izquierda no sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y hay diferencias muy notorias entre una posición como la de Chile y la de Venezuela, o la de Cuba y la de Brasil, y así sucesivamente, o la de México, ¿no? También. Entonces, habría que replantearnos muchas cosas y sobre todo buscar los consensos necesarios para caminar juntos en torno a la construcción. Yo no sé si de un nuevo orden mundial, si tendríamos esa capacidad, pero sí por lo menos de un nuevo orden en América Latina y dejar a un lado también ya que si las ideas bolivarianas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que construirlas desde otra perspectiva, pero bueno, no soy tan ocurrente ni tan creativo como para dar alternativas muy concretas en este sentido. Lo que sí tengo es buenas orejas para escuchar, buenos oídos para escuchar, y creo que hay muchas que pueden decirnos cuestiones y plantearnos cuestiones muy interesantes. Muy bien, y por último tenemos aquí en nuestra sala de Zoom dos comentarios más de la profesora Blanca Estela Marín. Doctor Manuel Martínez, muchas gracias, excelente conferencia. Nos hace reflexionar en elementos importantes que debemos considerar como internacionalistas. En nosotros está ir generando el escenario que queremos y no solo quedarnos como observadores pasivos. El embajador Marco Antonio García Blanco, el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, solía decir a propósito de la fuerza que en ese entonces tenía la globalización, que la corriente de historia era muy fuerte. Si uno decide nadar a contracorriente, nos vamos a cansar rápidamente y corremos el riesgo de ahogarnos. Concluía que, dada la fuerza de la corriente, debíamos al menos decidir
a qué orilla nos acercábamos. Saludos a todos. Muy bien, pues muchas gracias por la participación de todo nuestro público que nos siguió por Facebook, por la sala de Zoom. Esta conferencia se quedará colgada en el canal de YouTube de la MEI, en nuestro Facebook, y me gustaría proyectar el reconocimiento que le hacemos llegar, también agradecer por la organización. No sé si ya lo están viendo. Sí. Eh, Al doctor Isaac, nuestro secretario general, muchas gracias, Isaac, por coordinar este maravilloso foro que no concluye todavía porque los queremos invitar el próximo martes. Tendremos la conferencia magistral, al igual que la del doctor Manuel, del doctor Rafael Velázquez Flores, con la conferencia ¿Es probable una invasión de Estados Unidos a México? Como ya ocurrió en Venezuela, la tendremos el martes 27 de enero a las 17 horas. Los invitamos, por favor, a seguirnos en este foro y también compartir con sus estudiantes, porque yo creo que es una reflexión muy interesante lo que se ha vertido en todas estas conferencias que hemos hecho, mesas de análisis en este foro, que creo que será un parteaguas para lo que va a suceder en los siguientes días, meses para América Latina y para el mundo y sobre todo, pues, para también a nuestro país, lo que podría suceder en escenarios posibles. Nada es imposible, ¿no? Bajo lo que se ha venido dando con la participación de Estados Unidos y la intervención en Venezuela. A continuación, pues me gustaría también darle este reconocimiento que le hace llegar de parte de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales al doctor Manuel Martínez Justo por su destacada participación al haber impartido la conferencia magistral, el recuento de los daños de la intervención directa estadounidense en Venezuela, en el marco del foro Crisis Venezolana, Implicaciones Regionales y Globales, coordinada por el Comité Académico de Estudios Regionales y llevada a cabo el día de hoy, 23 de enero del 2026, vía Zoom. Y pues tengo el honor de firmarla como presidente de la asociación. Muchas gracias por habernos acompañado, maestra Blanca, nuevamente, y a todos los profesores académicos que nos siguen en las diferentes plataformas. Muchas gracias por sus valiosas intervenciones, preguntas, comentarios y claro está, felicitaciones para nuestros ponentes. Doctor, pues, no sé si quiera comentar algo, No, pues, cerrar, Isaac, también. muchas gracias a todas y todos. Yo veo aquí, esta es una oportunidad de reflexionar en torno a los acontecimientos que se están dando en el mundo. Y como decía antes, es muy importante tener en cuenta a los internacionalistas. Y por mi parte y en lo personal, agradecer a todas y todos, grandes amigos, muy queridos y admirados y admiradas por estar aquí y por acompañarme en esta plática sobre la cuestión de Venezuela y los impactos a nivel internacional. Muchísimas gracias, me aprecio a todas y todos. Un gran abrazo. Sin más por el momento, pues damos por concluido. Me despido con un afectuoso saludo y abrazo para todos.